En los oscuros callejones de Londres, en una noche lluviosa de luna llena, un grupo de jóvenes músicos se reunía en un antiguo sótano donde ensayaban, para discutir el destino incierto de su banda de rock, Los Desconocidos. Entre ellos, se percibía un aura de desesperación y ambición, mezclada con un toque de desesperanza. A pesar de haber luchado durante años en la escena musical británica, nunca habían logrado alcanzar el éxito deseado. El líder de la banda, Marcus, guitarrista, un chico de mirada intensa y cabello oscuro, tomó la palabra. Sus ojos brillaban con una determinación feroz mientras hablaba con sus compañeros de banda. «Esto no puede seguir así», dijo Marcus con voz firme. Los otros miembros de la banda asintieron en señal de acuerdo. Aunque sus rostros reflejaban cierta incertidumbre, todos compartían la misma pasión por la música y entendían lo difícil que era destacar en un mundo tan competitivo. Marcus era músico profesional, pero nunca consiguió destacar en la industria musical, a pesar de intentarlo en numerosas ocasiones. Fue entonces cuando Jack, uno de los miembros, sugirió una idea que cambiaría sus vidas para siempre. «He escuchado historias», comenzó Jack con voz nerviosa, «sobre músicos que han hecho pactos con el diablo para alcanzar el éxito. ¿Y si nosotros hacemos lo mismo?». A medida que avanzaba la noche en el antiguo sótano donde ensayaba la banda, Los Desconocidos, los miembros se sumergieron en una discusión profunda sobre la propuesta de Jack de hacer un pacto con el diablo. A pesar del silencio tenso que seguía a las palabras de Jack, el ambiente estaba cargado de emociones y pensamientos tumultuosos. Marcus, el líder de la banda, se encontraba dividido entre su deseo ardiente de alcanzar el éxito y su temor a las posibles consecuencias del pacto propuesto. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su guitarra, y su mirada intensa reflejaba la lucha interna que estaba experimentando. «Jack, ¿realmente crees que esto es lo correcto?», preguntó Marcus con voz entrecortada, su tono reflejando una mezcla de incredulidad y desesperación. «¿Estás dispuesto a arriesgar nuestras almas por un poco de fama y fortuna?». Jack, con una expresión sombría en su rostro, bajó la mirada hacia el suelo, sintiendo el peso de las miradas de sus compañeros sobre él. Sus manos temblaban ligeramente mientras se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar su propuesta. «Lo siento, chicos», comenzó Jack con voz apenas audible, «sé que esto suena loco, pero, ¿qué otra opción tenemos? Hemos luchado durante años en esta industria, y aún así, seguimos siendo desconocidos. ¿No creen que vale la pena intentarlo, aunque sea una vez?». Brian, el baterista con una mente pragmática, levantó una ceja con escepticismo mientras escuchaba las palabras de Jack. Sus ojos brillaban con una chispa de incredulidad mientras sopesaba las posibles ramificaciones de hacer un pacto con fuerzas tan oscuras. «No estoy seguro de que esto sea una buena idea, Jack», dijo Brian con cautela, su tono reflejando una mezcla de preocupación y desconfianza. «El éxito no lo es todo si tenemos que sacrificar nuestra integridad y nuestras almas para obtenerlo». Scott, el guitarrista reservado y reflexivo, permanecía en silencio mientras absorbía las palabras de sus compañeros. Su mente estaba llena de dudas y temores mientras luchaba por encontrar una respuesta a la propuesta de Jack. «No puedo negar que la idea es tentadora», admitió Scott con voz suave, su mirada perdida en la distancia mientras reflexionaba sobre las posibles consecuencias. «Pero no puedo evitar preguntarme si estamos dispuestos a pagar el precio por el éxito, sin importar cuán alto sea». El ambiente en el sótano se volvió aún más tenso mientras los miembros de la banda debatían los pros y los contras de hacer un pacto con el diablo. Las velas parpadeaban en la penumbra, arrojando sombras danzantes en las paredes mientras la incertidumbre y el miedo se apoderaban de sus corazones. Al final, cada miembro de la banda se enfrentaba a una decisión imposible: arriesgarse a perder sus almas por un destello de fama y fortuna, o renunciar a sus sueños y aceptar su destino como desconocidos en la vasta y competitiva industria musical. Sus palabras fueron recibidas con un silencio tenso.
La idea de hacer un pacto con el diablo era aterradora, pero también tentadora. Después de todo, ¿qué tenían que perder? Pensaron todos en silencio. Jack, al contrario de Marcus, era un músico aficionado que tocaba el bajo en las calles antes de unirse a la banda. Brian, batería, y Scott, guitarrista, también parte de la banda, eran estudiantes de conservatorio y tenían una forma de pensar diferente. Además de ser un músico aficionado, Jack es un soñador que siempre ha creído en las leyendas urbanas y en las posibilidades de lo sobrenatural. Su sugerencia de hacer un pacto con el diablo surge de su desesperación por alcanzar el éxito y su fascinación por lo desconocido. A medida que el éxito avanza, se muestra cómo su optimismo inicial se transforma en culpabilidad y remordimiento cuando comienzan a manifestarse las consecuencias del pacto. Aunque Brian es un estudiante de conservatorio con habilidades técnicas excepcionales, también tiene una beta más pragmática y escéptica. A menudo actúa como la voz de la razón dentro del grupo, cuestionando las decisiones impulsivas y los riesgos que están dispuestos a tomar. Su conflicto interno surge cuando se ve obligado a confrontar la realidad de la situación y aceptar las consecuencias de sus acciones. Scott es un guitarrista talentoso y apasionado, pero también es el más reservado y reflexivo del grupo. A menudo se encuentra en conflicto entre su amor por la música y sus preocupaciones morales. A medida que la banda se sumerge más profundamente en la oscuridad del pacto con el diablo, Scott lucha por mantener su integridad y su conexión con la realidad, convirtiéndose en un contrapunto importante a las ambiciones desmedidas de los demás miembros. En el sótano oscuro y húmedo, las velas parpadeaban, lanzando sombras inquietantes sobre los rostros preocupados de los miembros de la banda, los desconocidos. Mientras debatían la idea propuesta por Jack de hacer un pacto con el diablo, los pensamientos tumultuosos inundaban las mentes de Marcus, Jack, Brian y Scott. Marcus, con su mirada intensa y su corazón lleno de ambición, se debatía entre el deseo ferviente de alcanzar el éxito y el temor paralizante a las consecuencias desconocidas del pacto. Mientras sostenía su guitarra con manos temblorosas, una lucha interna se libraba en su interior, dividido entre sus sueños de grandeza y su conciencia moral. Jack, el soñador que siempre había creído en lo sobrenatural, se enfrentaba a su propia batalla emocional. Aunque su optimismo inicial lo había llevado a proponer la idea del pacto, ahora se encontraba atormentado por la duda y el remordimiento. ¿Era realmente capaz de sacrificar sus principios por un atisbo de fama y fortuna? Brian, el pragmático y escéptico baterista, cuestionaba cada palabra y cada decisión con una mente analítica. Mientras escuchaba los argumentos a favor y en contra del pacto, su ceño fruncido reflejaba su lucha interna por reconciliar su deseo de éxito con su integridad moral. Scott, el guitarrista reflexivo y reservado, se sumía en sus propios pensamientos mientras observaba a sus compañeros de banda. Aunque compartía su pasión por la música, se sentía atrapado entre su deseo de alcanzar el éxito y su miedo a perder su alma en el proceso. Entre miradas nerviosas y palabras entrecortadas, los miembros de la banda se sumergieron en un mar de dudas y temores, cada uno luchando por encontrar una respuesta a la pregunta más difícil de todas: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar por el éxito? Finalmente, tras largas discusiones y debates, el grupo decidió tomar el riesgo. Se reunieron en el sótano esa misma noche, rodeados de velas y símbolos oscuros, y realizaron un ritual que sellaría su destino. Al principio, todo parecía ir bien. La banda, después de meses de grabaciones en estudios profesionales, comenzó a recibir atención de la industria musical, y pronto estaban tocando en los escenarios más grandes de Londres y del mundo entero. Su música resonaba en las radios y sus rostros aparecían en las portadas de las revistas de música. Parecía que finalmente habían logrado el éxito que tanto habían deseado. Pero a medida que pasaban los años, algo extraño comenzó a suceder. A diferencia de la mayoría de las bandas que envejecían con el tiempo, los miembros de Los Desconocidos parecían permanecer eternamente jóvenes.
Sus rostros no mostraban signos de envejecimiento, y su energía en el escenario era tan intensa como siempre. Después de sellar su destino con el pacto con el diablo, los desconocidos se encontraron en un viaje oscuro y tortuoso que los llevaría por caminos inimaginables. Con el paso de los años, el precio del éxito se hizo evidente. Aunque la fama y el reconocimiento llegaron rápidamente, también trajeron consigo una carga pesada de sufrimiento y desesperación. Las relaciones entre los miembros de la banda se volvieron cada vez más tensas y distantes, consumidas por la oscuridad que habían invocado. Marcus, una vez el líder indiscutible de la banda, se encontró luchando contra sus propios demonios internos. Atormentado por la culpa y el arrepentimiento, se preguntaba si había sido el precio del éxito. Jack, quien una vez había sido el soñador que creía en lo imposible, ahora se encontraba sumido en la desesperación y la angustia. Cada vez que tocaban, sentía el peso abrumador de su decisión, preguntándose si había vendido su alma por nada más que vanidad y ambición. Brian, el pragmático que siempre había cuestionado el pacto, se encontró luchando por mantener su integridad moral en un mundo cada vez más corrupto y oscuro. A medida que la banda se sumergía más profundamente en la oscuridad, se aferraba a la única cosa que le quedaba, su conciencia. Scott, el guitarrista reflexivo, se encontró atrapado en un torbellino de emociones mientras luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía haber perdido todo sentido y propósito. A medida que la banda se alejaba más y más de la luz, se aferraba a la esperanza de que algún día encontrarían la redención. En conjunto, los desconocidos se enfrentaron a una batalla épica por sus almas, una batalla que los llevaría al borde del abismo y más allá. Aunque al principio habían buscado el éxito y la fama a cualquier costo, pronto descubrieron que el precio era mucho más alto de lo que jamás habían imaginado. Y mientras la oscuridad los envolvía, se aferraban a la única cosa que les quedaba, la esperanza de que algún día encontrarían la luz. La industria musical comenzó a murmurar. Pronto surgieron rumores de que podrían haber hecho un pacto con el diablo, debido a que habían pasado más de 30 años. Algunos los admiraban por su eterna juventud y éxito, mientras que otros los veían con sospecha y temor. Pero lo que la gente no sabía era el precio que, los desconocidos, estaban pagando por su éxito. Con cada año que pasaba, el grupo se volvía más distante y frío, consumido por la oscuridad que habían invocado. Sus canciones se volvieron más sombrías y sus actuaciones más intensas, como si estuvieran poseídos por una fuerza más allá de su control. Sus vidas no tenían sentido y mucho menos la libertad de ser dignos de sí mismos. La fama los corrompió de tal forma que no podían amar, tener amigos o empatizar con los demás. Las consecuencias emocionales del pacto con el diablo tienen un impacto profundo en la banda, manifestándose de diversas formas a lo largo de la historia. Marcus, aunque inicialmente está impulsado por la ambición y la determinación de alcanzar el éxito, Marcus comienza a experimentar una creciente sensación de culpa y desesperación a medida que las consecuencias del pacto se hacen evidentes. Se siente atrapado entre su deseo de mantener la fama y el reconocimiento y su conciencia de las oscuras fuerzas que están corrompiendo a la banda. Jack, quien sugiere inicialmente el pacto con el diablo, experimenta una montaña rusa de emociones a lo largo de la historia. A medida que la banda alcanza el éxito, se siente eufórico y emocionado por haber logrado su sueño. Sin embargo, su alegría se convierte rápidamente en culpa y angustia cuando se da cuenta del precio que han pagado por su éxito. Se consume por la culpa y el remordimiento, preguntándose si hizo lo correcto al invocar fuerzas tan oscuras. Brian, el más escéptico del grupo, lucha por reconciliar sus creencias racionales con las experiencias sobrenaturales que presencia. A medida que la banda se sumerge más profundamente en la oscuridad, Brian experimenta un conflicto interno entre su lealtad a sus amigos y su deseo de mantener su integridad moral. Se siente atrapado en una situación que no puede controlar y sufre una crisis de identidad mientras lucha por encontrar una salida. Scott, el más reservado y reflexivo del grupo, se ve afectado de manera profunda por las consecuencias emocionales del pacto con el diablo.
Aunque comparte el deseo de éxito de sus compañeros, lucha por mantener su integridad moral y su conexión con la realidad. Se siente cada vez más aislado de sus compañeros de banda, atrapado en una espiral descendente de oscuridad y desesperación. En conjunto, las consecuencias emocionales del pacto con el diablo provocan tensiones y conflictos dentro de la banda, erosionando su vínculo y su sentido de identidad. A medida que luchan por mantenerse a flote en un mar de oscuridad, cada miembro se enfrenta a su propia batalla interna, cuestionando sus decisiones y luchando por encontrar redención en medio del caos. Y entonces, un día, todo cambió. Durante un concierto en el O2 Arena, algo salió terriblemente mal. Mientras los desconocidos tocaban en el escenario, una oscuridad siniestra parecía envolverlos, y sus rostros se retorcían en agonía. El público miraba con horror mientras la banda se desintegraba ante sus ojos, consumida por las sombras que habían invocado. Simplemente dejaron de tocar, se bajaron del escenario y se fueron sin decir una palabra, dejando al público desatendido. Desde ese día, los desconocidos desaparecieron del ojo público, dejando atrás solo ruinas y leyendas de un pacto maldito. Se dice que aún vagan por las calles de Londres, condenados a una eternidad de sufrimiento por su ambición desmedida y su arrogancia. Y aquellos que escuchan atentamente aún pueden oír el eco de su música, un recordatorio sombrío de los peligros del deseo desenfrenado por el éxito. Todavía se les puede ver por separado, como vagan por las calles, sin rumbo alguno. Las implicaciones finales del pacto con el diablo tienen un impacto devastador en la vida de los desconocidos. A medida que el tiempo avanza, se hace evidente que el éxito y la fama que han alcanzado vienen acompañados de un precio muy alto. Aunque al principio parecía que habían logrado todo lo que siempre habían deseado, con el paso del tiempo, las consecuencias oscuras y siniestras del pacto comienzan a manifestarse de formas inesperadas y perturbadoras. En primer lugar, la eterna juventud y la inmortalidad que obtienen los miembros de la banda como resultado del pacto, no son bendiciones, sino más bien una maldición. Aunque al principio puede parecer emocionante y atractivo, con el tiempo se convierte en una carga pesada y una fuente de sufrimiento. El hecho de que no puedan envejecer ni experimentar la plenitud de la vida humana los deja atrapados en un estado de estasis perpetua, incapaces de crecer, evolucionar o cambiar. Esta inmortalidad forzada se convierte en una prisión emocional y espiritual de la que no pueden escapar, incluso cuando desean desesperadamente hacerlo. Además, el éxito y la fama que alcanzan a través del pacto con el diablo vienen acompañados de una pérdida gradual de su humanidad y su integridad moral. A medida que se sumergen más profundamente en la oscuridad del pacto, la banda comienza a perder su conexión con la realidad y su capacidad de sentir empatía y compasión por los demás. Se vuelven cada vez más distantes y fríos, consumidos por la ambición desmedida y la sed de poder. Sus relaciones interpersonales se vuelven superficiales y vacías, y su música se convierte en una expresión de su dolor y sufrimiento interior. Por último, el pacto tiene consecuencias espirituales y emocionales profundas que afectan no solo a los miembros de la banda, sino también a quienes los rodean. La oscuridad y la corrupción que emana de ellos contaminan todo lo que tocan, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Sus actuaciones se vuelven cada vez más intensas y perturbadoras, y su música adquiere un tono ominoso y siniestro que refleja su estado interior. En resumen, las implicaciones finales del pacto con el diablo son devastadoras para los desconocidos, ya que los sumergen en un abismo de desesperación y desesperanza del que no pueden escapar. Aunque al principio parecía que habían alcanzado el éxito y la fama que tanto anhelaban, pronto se dan cuenta de que han vendido sus almas por un precio demasiado alto, condenados a una eternidad de sufrimiento y tormento.